Un menor, pues hablamos de un bebé, de un niño, una niña, un adolescente, por distintas circunstancias de la vida, por mencionar, dentro de nuestra sociedad, solo vive con su madre y alejado de la figura paterna, o, en el peor de los casos, no vive con ninguno de ellos. Frente a esta situación, el ordenamiento jurídico peruano ha previsto que el menor tiene derecho de alimentos o se le asigne una pensión alimenticia, ya que el menor no puede valerse por sí mismo. Al no dársele la pensión de alimentos, se podría poner en riesgo su vida, su salud o simplemente su integridad física o emocional, ya que podemos ver que la pensión de alimentos está estrechamente relacionada con el derecho a la vida, a la salud, tal como está reconocido en nuestra Constitución Política en su artículo 2, numeral 1. También hay que mencionar que no solo el menor tiene derecho de alimentos, sino también un adulto, pero con algunas excepciones y restricciones como está establecido en nuestro Código Civil, puesto que debemos entender que la pensión de alimentos se rige por una cuestión de estado de necesidad, esencialmente por una incapacidad física o psicológica o la edad del alimentista, que impiden que una persona por sí misma pueda valerse. Por ende, requiere que alguien que tenga la capacidad económica de hacerlo le asigne una pensión alimenticia y también quien esté obligado. Un saludo, litigantes. Soy Raúl Adolfo Kiko Pilco. Hoy trataremos la pensión de alimentos. Pero un litigante se preguntará: Raúl Adolfo, ¿pero qué son los alimentos? Pues el Código Civil, en su artículo 472, lo define de la siguiente manera. Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia, también los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. Entonces, la pensión de alimentos es todo aquello que es indispensable para el sustento. No solo se trata de la comida o víveres, también está incluido la vestimenta, la recreación, la salud, el transporte, entre otros, de acuerdo a la situación, los hechos, la edad y la necesidad de cada alimentista. Siendo ello así, normalmente la pensión de alimentos se fija en una suma de dinero, el cual puede ser a base de un porcentaje de la remuneración o sueldo del alimentante. Alimentante es quien da los alimentos o quien pasa los alimentos, a ello me refiero, o una suma fija de dinero. Es recomendable si el alimentante tiene un trabajo estable o fijo, ya sea una empresa o en una entidad pública del Estado, entonces es recomendable que la pensión de alimentos se fije en un porcentaje de la remuneración del alimentante, valga la redundancia. En el caso que el alimentante no tenga un puesto de trabajo estable, trabaje hoy, mañana no trabaja o es independiente, entonces es recomendable que la pensión de alimentos se fije en una suma fija mensual. El monto de la pensión de alimentos puede ser fijado por las propias partes en un centro de conciliación o bien puede ser fijado por el juez en un proceso de alimentos. Si el alimentante es responsable con su obligación de dar alimentos, entonces no es necesario recurrir a un centro de conciliación ni tampoco al Poder Judicial. Quizás surja alguna inquietud de un litigante y diga: Raúl Adolfo, disculpa, pero yo no tengo cómo pagar la pensión de alimentos, pero tengo un par de chacritas en los cuales yo cultivo todo el año papita, camotito, ajito, cebollita. ¿Yo puedo pagar la pensión de alimentos con los alimentos que cultive y coseche? Pues claro que sí. El Código Civil ha previsto que el alimentante puede dar la pensión de alimentos de forma distinta a una suma de dinero, siempre y cuando existan razones que lo justifiquen de esa manera, lo que se ha denominado pago en especies, y que tiene que ser del mismo valor a la suma de dinero que se ha fijado como pensión de alimentos. Por ejemplo, si se ha fijado la pensión de alimentos en 400 soles, entonces los productos o alimentos, el ejemplo que mencionamos, tiene que ser del mismo valor, es decir, la papita, el camotito, la cebollita, tiene que ser del mismo valor a 400 soles. No puede ser menos. También se puede pagar la pensión de alimentos, por ejemplo, pagando
la pensión del colegio, pagando el tratamiento médico, comprando juguetes, llevando al menor al cine, comprándole ropa, zapatos, entre otros, de acuerdo a la necesidad de cada alimentista. ¿Cómo se establece el monto de la pensión de alimentos? De acuerdo al Código Civil, la pensión de alimentos o el monto de la pensión de alimentos esencialmente se fija de acuerdo a la necesidad o necesidades reales del menor alimentista. Alguien dirá, pues Raúl Adolfo, ¿qué son necesidades? La palabra necesidad o necesidades debemos relacionarlo con lo siguiente, con necesito. Necesito comer, necesito vestirme, necesito dinero para el tratamiento médico, necesito para el juguete y entre otros. Y de acuerdo a la capacidad económica del alimentante, quien da los alimentos. Pues estos dos criterios mencionados determinan el máximo o el mínimo del monto de pensión que se puede fijar, siendo como máximo el 60% del total de los ingresos del alimentante, quien da los alimentos. Por ejemplo, si el alimentante tiene un total de ingresos de 1.000 soles, entonces el 60% será 600 soles como monto máximo que se puede fijar como pensión de alimentos. Dicho esto, quizás surja también alguna duda de un litigante y diga, Raúl Adolfo, disculpa, una vez ya fijado la pensión de alimentos, ya sea en un centro de conciliación o lo haya fijado el propio juez, ¿esta pensión que se ha fijado será de manera definitiva? Pues la respuesta es no. La pensión de alimentos en el tiempo es flexible. La pensión de alimentos es variable. La pensión de alimentos puede cambiar de acuerdo a la necesidad o necesidades del menor alimentista y de acuerdo a la capacidad económica del alimentante, quien da los alimentos. Entonces, una vez ya fijado la pensión de alimentos, posteriormente se puede solicitar el aumento o reducción de la pensión de alimentos, el prorrateo de la pensión de alimentos, la variación de la pensión de alimentos, la exoneración de la pensión de alimentos y la extinción o cese de la pensión de alimentos. Si quien solicita es el alimentante, entonces deberá acreditar estar al día en el pago de la pensión de alimentos, tal como lo establece el Código Procesal Civil. Ahora, ¿qué son o qué es el aumento o reducción de la pensión de alimentos? Por ejemplo, si la pensión se ha fijado en base a un porcentaje de la remuneración o sueldo del alimentante quien da los alimentos, entonces si aumenta la remuneración o sueldo del alimentante, entonces automáticamente aumentará la pensión de alimentos. Si se reduce la remuneración o sueldo del alimentante, entonces automáticamente también se reducirá la pensión de alimentos. Todo lo contrario es cuando la pensión de alimentos no se ha fijado en base a un porcentaje. Entonces, el aumento o la reducción no será automático. Por ello, se aumenta las necesidades del menor alimentista, entonces se puede solicitar el aumento de la pensión de alimentos. Por ejemplo, si el menor alimentista empieza a ir al colegio, obviamente hay gastos adicionales como en el uniforme, en la compra de útiles, en la lonchera, en la movilidad, etc. También se puede solicitar el aumento de la pensión de alimentos si el menor contrae alguna enfermedad, por lo que se requiere un tratamiento. Asimismo, también el menor alimentista puede solicitar el aumento de la pensión de alimentos si el alimentante aumenta su capacidad económica. También el alimentante puede solicitar la reducción de la pensión de alimentos si disminuyen las necesidades del menor alimentista. Por ejemplo, si el menor alimentista se recupera de la enfermedad, el ejemplo que señalamos anteriormente, entonces frente a esa situación, el alimentante puede solicitar la reducción de la pensión de alimentos porque el menor se ha recuperado y por lo tanto no necesita alimentos en ese sentido. Asimismo, el alimentante puede solicitar la reducción de la pensión de alimentos si disminuyen sus ingresos o sus posibilidades económicas. Por ejemplo, el alimentante es despedido de su trabajo, posteriormente
consigue otro, pero lamentablemente no le paga la misma remuneración o sueldo. El prorrateo de la pensión de alimentos. ¿Qué debemos entender por prorrateo? Debemos entender como redistribución equitativa de la pensión de alimentos. Por ejemplo, el alimentante, quien da los alimentos, lo puede solicitar cuando esté obligado a dar la pensión de alimentos a más de un alimentista. Esto se debe a que en su vida ha tenido varias relaciones y producto de cada relación ha procreado a un menor y por ende está obligado a pasar alimentos a cada uno de ellos. Pero suele ocurrir que normalmente cuando pasa los alimentos supera el 60% del total de sus ingresos. Como ya mencionamos anteriormente, el alimentante no puede dar más del 60% de sus ingresos una pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque puede poner en riesgo su propia subsistencia del alimentante. Si no hay alimentante, no hay pensión de alimentos. Frente a esa situación, el alimentante puede solicitar que se redistribuya de manera equitativa y proporcional a cada alimentista la pensión de alimentos en base al 60%. También, un menor alimentista puede solicitar que se redistribuya de manera equitativa y proporcional de acuerdo a las necesidades de cada alimentista entre él y los demás alimentistas. La variación de la pensión de alimentos. Esto se da, por ejemplo, cuando se ha fijado la pensión de alimentos en base a un porcentaje de la remuneración o el sueldo del alimentante. Entonces, posteriormente se puede solicitar dar la pensión de alimentos en un monto fijo mensual o también se puede solicitar posteriormente dar la pensión de alimentos en especies, como ya indicamos. O bien, la pensión de alimentos se ha fijado en un monto fijo mensual, también posteriormente se puede solicitar que se dé la pensión de alimentos en base a un porcentaje de la remuneración o sueldo del alimentante. La exoneración de la pensión de alimentos. Esto se da cuando ha desaparecido el estado de necesidad del alimentista. Por ejemplo, a la edad de 22 años, el alimentista termina su carrera profesional e inmediatamente es contratado por una empresa y le pagan una remuneración de $5,000. Esta remuneración que le dan cubre todas sus necesidades que tenía. Frente a esta situación, el alimentante, quien da los alimentos, puede solicitar que se le exonere de la pensión de alimentos cuando disminuyen sus ingresos o se encuentra en una situación de pobreza, ya sea porque ha contraído una enfermedad o se ha declarado en quiebra, o bien ha sido despedido de su centro de trabajo y no encuentra otro. Frente a esas situaciones, el alimentante puede solicitar que se le exonere de la pensión de alimentos hasta que se recupere económicamente o tenga mejores posibilidades económicas, o bien de manera definitiva. Cuando el alimentante solicita la exoneración de la pensión de alimentos, ya sea porque ha disminuido sus ingresos o porque se encuentra en una situación de pobreza, si fuera el alimentista un menor, como ya indicamos anteriormente, por su propia edad, no se encuentra en la capacidad de subsistir por sí mismo. Por ende, sigue teniendo necesidades. Frente a esa situación, el ordenamiento jurídico peruano ha previsto que se puede trasladar la obligación de dar alimentos al familiar más próximo que tenga la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, si el menor tiene un hermano mayor y esté en la capacidad de hacerlo, entonces él será el obligado de dar la pensión de alimentos. Si no es así, será el abuelo o bien el tío. La extinción o cese de la pensión de alimentos. Normalmente se da cuando ha fallecido el menor alimentista o bien el alimentante. Si fallece el alimentista, entonces desaparecen todas las necesidades. Por ende, debe extinguirse la obligación de dar una pensión de alimentos. ¿Quiénes están obligados a prestarse alimentos recíprocamente? De acuerdo al Código Civil, están obligados a prestarse alimentos recíprocamente entre los cónyuges, los ascendientes, descendientes y entre los hermanos. En palabras sencillas, quiere decir entre los esposos,
entre los abuelos y nietos, entre los padres e hijos y entre los hermanos. También debe incluirse aquí entre los convivientes, siempre y cuando el concubinato o la unión de hecho haya sido reconocido en la vía notarial o judicial. Igualmente, de acuerdo al Código de los Niños y Adolescentes, se deben alimentos recíprocamente entre los tíos y sobrinos y otros responsables del niño o del adolescente, distintos a las personas que ya mencionamos. ¿Hasta cuándo se está obligado a pasar alimentos? De acuerdo al Código Civil, se está obligado a pasar alimentos desde los gastos del embarazo, es decir, desde la concepción hasta los 18 años que cumple el alimentista. También puede seguir vigente esta obligación de dar alimentos para los solteros mayores de 18 años, siempre y cuando subsista el estado de necesidad por una incapacidad física o psicológica debidamente comprobados. También el alimentista puede solicitar que sea vigente esta pensión de alimentos si, una vez cumplidos los 18 años, el alimentista esté siguiendo un estudio de una profesión o carrera técnica de manera exitosa. Por ende, puede solicitar que sea vigente la obligación de dar alimentos hasta que tenga 28 años. ¿Hasta qué edad se puede solicitar el pago de la pensión de alimentos? Puede solicitar como máximo hasta la edad de 43 años, pero cuando la pensión de alimentos se haya convertido en una pensión devengada o adeudada, es decir, el alimentista solicitará el pago de esta pensión adeudada hasta que tenga como máximo la edad de 43 años. Pero ¿cómo surge esto? ¿Cómo se da? La situación señalada se da conforme a lo que está regulado en el Código Civil, en su artículo 2001, el cual dice: prescribe a los 15 años la acción que proviene de pensión alimenticia. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a decir con dos ejemplos, pero pueden existir varias situaciones más. Primer ejemplo: el alimentista cumple 18 años, no tiene ninguna incapacidad física o psicológica, tampoco decide estudiar una carrera profesional o técnica. Sin embargo, su padre nunca le pasó una pensión de alimentos desde los gastos del embarazo, es decir, desde que ha sido concebido hasta la edad de 18 años. Entonces, esta deuda que se ha acumulado a partir de 18 años tiene 15 años para cobrarlo, el cual vencería a la edad de 33 años. Segundo ejemplo: el alimentista cumple 18 años y decide estudiar una profesión y lo hace de manera exitosa hasta la edad de 28 años. Lamentablemente, su padre nunca le pasó una pensión de alimentos desde los gastos del embarazo hasta la edad de 28 años. Entonces, el alimentista desde los 28 años tiene 15 años para cobrarlo, el cual vence a la edad de 43 años. Finalmente, para presentar la demanda de alimentos, ¿se requiere la firma de un abogado? Pues no se requiere la firma de un abogado. Es más, el propio demandante lo puede hacer, el escrito de la demanda. Y también en el Poder Judicial existe un formulario que usted puede solicitarlo, solo tiene que llenar los datos que le piden y anexar y adjuntar los medios probatorios pertinentes. Igualmente, quien demanda una pensión de alimentos está exonerado del pago de las tasas judiciales, siempre y cuando no supere las 20 unidades de referencia procesal. Quiere decir que cuando se solicita la pensión de alimentos no debe superar a la fecha los 43.000 soles, porque así es el derecho en el Perú. Muchas gracias. Es el primer video de este hermoso proyecto que estamos iniciando. Vamos a tratar temas de derecho con la finalidad de educar a la población en general en materia jurídica. Si tienen alguna duda del tema que hemos tratado, háganmelo saber por favor en los comentarios. Yo con gusto les responderé.